Que Dios los bendiga, mis amados hermanos y amigos que en este momento nos acompañan a compartir la palabra de Dios. Es un placer para mí nuevamente estar delante de ustedes para poder juntos leer, estudiar y aprender algo más de la palabra de Dios. Recordemos que Dios es un Dios bueno y lo que Él quiere es que nosotros aprendamos cada día más y más de Él. Mientras más conozcamos a Dios, más libertad vamos a encontrar dentro de nosotros. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo lo dijo: y conocerán la verdad, y la verdad os hará libres. Así que la palabra de Dios tiene poder para libertarnos de quizás de falsas enseñanzas, para libertarnos de temores, de prejuicios, porque esta verdad escrita en este hermoso libro llamado la Biblia es la que nos enseña, es la que nos instruye de tal manera que nosotros podamos ir siendo perfeccionados día a día, así como lo dice la palabra de Dios en Filipenses 1:6, que aquel que empezó en nosotros la buena obra la irá perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Así que en este momento voy a compartir con ustedes un pasaje de la Biblia situado en el libro Romanos capítulo 6, verso 7 y 8. Dice así la palabra de Dios: porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Bien, en cuanto el contexto de este pasaje no está hablando acerca de que nosotros ya hemos sido muertos con Cristo, hemos sido sepultados con Cristo, hemos sido resucitados con Cristo, amén. Y a través del bautismo hemos sido participantes de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es lo que hablan los versículos anteriores. ¿Qué sucede? Que nosotros, antes de conocer a Cristo, estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, dice la palabra de Dios. Eso éramos antes, dice la palabra del Señor. Estábamos muertos, éramos hijos de ira, estábamos apartados de la ciudadanía de Dios, no éramos hijos de Dios, no éramos pueblo de Dios, no éramos la nación santa de Dios, no éramos ese Israel espiritual de Dios, no. Estábamos separados de Dios y eso nos hacía llevar una vida de condenación. Por eso que ahora ya no estamos nosotros en condenación, nosotros estamos en bendición. Porque dice la Biblia para los que están en Cristo no hay condenación, ya no hay condenación, porque ahora tenemos una nueva vida en Cristo Jesús. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros aprendamos a través de su palabra. Muchas personas todavía aún sienten el peso del pecado porque no conocen la libertad que nos ha dado Dios en Jesucristo. Muchas personas todavía cargan con la culpa. Todavía se sienten, el diablo los engaña diciendo que todavía siguen siendo pecadores, siguen siendo débiles en contra del pecado y que el pecado todavía los tiene atados y cosas como esas. Pero dice la Biblia, versículo 7, estoy en Romanos 6:7, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. ¿Qué sucede cuando una persona muere físicamente? Supongamos, pensemos en esto por un momento. Supongamos que una persona adquiere alguna deuda, digamos así, alguna deuda. Tú te comprometes con una firma a pagar una deuda de repente fraccionada en 5 o 6 cuotas. Y esa persona que sacó el préstamo de alguna entidad bancaria se comprometió a pagarlo en 6 cuotas. Pero en la segunda cuota esta persona muere, deja de existir. Ya no tiene compromiso o está atado a esa deuda. ¿Por qué? Porque ya murió y la deuda no pasa a los familiares, no pasa a otras personas. Él la adquirió, él firmó, él no puso como aval a nadie, solamente él fue responsable de ello. Pero si esta persona muere, entonces ¿qué pasa? Esa deuda queda anulada. ¿Por qué? Porque ¿a quién se le va a cobrar si ya murió? Dice la Biblia que nosotros antes estábamos presos en cuanto al pecado, éramos esclavos en cuanto al pecado. Pero una vez nosotros que entregamos nuestras vidas a Jesucristo, esas cadenas que nos ataban al pecado fueron quebrantadas, fueron rotas. Esas cadenas que nos ataban al pecado fueron deshechas en el nombre de Jesús. Por eso dice la Biblia, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y asimismo, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Cuando nosotros le entregamos nuestros corazones a Cristo y el día que nosotros decidimos que Él sea nuestro Señor y nuestro Salvador, nosotros cambiamos de posición. Antes estábamos en una posición de condenados, de esclavos en cuanto al pecado, estamos en una posición de derrotados en cuanto al pecado, que no había fuerza en nosotros que nos ayude a vencer el pecado. Cuando llegamos a Cristo cambiamos de posición. Ahora estamos en una posición de vida, ya no de muerte. Estamos en una posición de victoria, ya no de derrota.
estamos en una posición nueva. ¿Por qué? Porque somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Lo que antes nos ataba, que era el pecado y era nuestra naturaleza inclinada y vendida al pecado, esclavizada al pecado, ahora ya no, porque ahora tenemos la naturaleza divina viviendo en nuestros corazones. Lo que antes en nosotros era muerte fue cancelado por nuestro Señor Jesucristo, porque le dice la Biblia, porque el pago del pecado es la muerte. Eso dice la Biblia, que el pago del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios en Cristo Jesús es vida eterna. Así que nosotros hemos cambiado de muerte a vida, de maldición a bendición, de acusados a justificados, de indignos a dignos a través de Jesucristo, de inmundos a santos, y todo ello es gracias a nuestro Señor Jesucristo, cosa que por la cual nosotros debemos estar satisfechos, contentos y seguros. Pero dice en los versículos anteriores, voy a leer el versículo 4, dice: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y eso es lo que Dios quiere. Ahora que yo he muerto al pecado y he resucitado para Cristo, yo no puedo vivir de la misma manera que estaba viviendo antes. Si yo antes era un mentiroso, ahora que he resucitado y tengo una vida nueva, lo que me toca a mí vivir según la palabra de Dios es que yo pueda llevar una vida diferente. Como dijo Juan el Bautista, den frutos dignos de arrepentimiento. Está en Mateo 3:8, den frutos dignos de arrepentimiento, que se vea claramente que yo he vuelto al Señor, porque todo árbol malo da malos frutos y todo árbol bueno da buenos frutos, así que por sus frutos los conoceréis. Si tú eres un hijo de Dios, si le has entregado tu corazón a Cristo, la muestra de eso no es que tú vas a una iglesia, la muestra de eso no es que tú cargas una Biblia, la muestra de que tú le has entregado tu vida a Jesucristo y que te has rendido a Él y que te has arrepentido de verdad, la muestra de eso es que tú vas a llevar una vida nueva, una vida diferente a lo que antes eras. Ahora entendamos que esto muchas veces no sucede de la noche a la mañana. Recuerden, nuestro cambio es un proceso que dura toda la vida. Pero con eso no quiero decir que nosotros, si éramos ladrones, vamos a seguir robando. No, ya hay cosas que Dios ha roto, ha destruido en relación al pecado. Esas cadenas que nos ataban y nos llevaban a hacer cosas malas han sido rotas, han sido quebrantadas. Y esa debilidad que había en nosotros, que nosotros en la cual parábamos cayendo y cayendo a causa de nuestra humana debilidad, de nuestra tendencia a pecar por nuestra naturaleza, ahora Dios ha roto esa maldición y ha puesto en nosotros un espíritu vencedor. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo, ¿no? Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Antes teníamos espíritu de cobardía. ¿Por qué? Porque estábamos vendidos al pecado, éramos esclavos del pecado y hacíamos lo que el pecado nos sugería y por naturaleza éramos hijos de condenación. Pero Dios ahora ha puesto en nosotros espíritu de poder, de amor, de dominio propio. O sea que Dios ha puesto en nosotros su Espíritu Santo y eso va a dar frutos en nuestras vidas de tal manera que Dios mismo, a través de su Santo Espíritu, nos va a ayudar a ser la clase de persona que Él espera que nosotros seamos. Nosotros, mis amados hermanos, ya no vivimos en el pecado para que nosotros sigamos esclavizados en él, sino ahora, antes la figura es así, antes nosotros éramos siervos de la injusticia, ahora somos siervos de Dios. Antes nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y ahora tenemos vida en Cristo. En Romanos capítulo 6 también, en el versículo 22 dice: mas ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, y tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Mas ahora ya habéis sido libertados del pecado. Quiere decir que lo que antes nos dominaba ya no nos domina. El que antes nos ordenaba ya no nos ordena. Quien antes era nuestro Señor ya no es nuestro Señor. Dice la Biblia: mas ahora habéis sido libertados del pecado. Pero nosotros hemos sido libertados de la esclavitud del pecado, pero nos hemos convertido nuevamente en esclavos. ¿Pero de quién? En esclavos de Jesucristo. Ahí dice el texto: mas ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. La palabra siervos en el texto bíblico que estamos leyendo viene de un griego llamado doulos, que significa esclavo, sirviente. Entonces, nosotros antes éramos esclavos, sirvientes del pecado, pero ahora Dios nos ha dado libertad y nosotros venimos a ser siervos, sirvientes de nuestro Señor Jesucristo para la gloria
y honre su nombre. Ya no estamos bajo maldición, estamos bajo la bendición de Dios. Y no solamente dice eso, sino dice, mas ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, y tenéis por vuestro fruto la santificación, o sea, una vida diferente a la que antes llevábamos. Yo no puedo ser el mismo borracho, mentiroso, mujeriego, adúltero, violento, el mismo hombre rencoroso, la misma persona mala. Ya no, ya. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Yo tengo como fruto la santificación, dice la Biblia, que es una vida separada. La palabra santo es ser apartado, ser separado para Dios, dejar lo mundo, lo vil, para acercarnos a lo bueno y a lo santo, que es nuestro buen Dios. Y como fin, como resultado de ello, la vida eterna. Por eso que nos esforzamos, por eso que nosotros ponemos de nuestra parte y Dios pone de la suya en nuestras vidas. ¿Para qué? Para que nosotros, a través del poder regenerador del Espíritu Santo, vayamos esforzándonos en el amor de Dios y Dios vaya cambiando, transformando nuestras vidas. Y como fin de todo ello, dice que Dios nos va a dar la salvación, nos va a dar la vida eterna, nos va a permitir gozar de ese paraíso de Dios. Vamos a entrar al cielo, pero ¿quiénes van a entrar? Los cobardes no. Ningún cobarde, ningún incrédulo, dice la palabra de Dios. Van a entrar los valientes, aquellas personas que a pesar que la vida no se le hizo fácil en esta tierra, tuvo muchas tentaciones, muchas luchas, aún sus propios parientes se levantaron contra él por causa del evangelio. Esa persona que se mantuvo firme a través de las pruebas, de las tentaciones, para esas personas está reservado el reino de los cielos, en donde ya no habrá más llanto, más tristeza, más dolor. Ya no. ¿Por qué? Porque el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, estará con nosotros para siempre, por toda la eternidad. Por eso, mis amados hermanos, tenemos que nosotros pensar en ese reino precioso. Ya no somos esclavos del pecado, ahora somos hijos de Dios. Ya no estamos atados a esas cadenas que arrastramos en el pecado, lo cual nos llevaba a cometer una serie de actos malos. Ya no, ahora estamos unidos, estamos enlazados a nuestro Señor y Dios Todopoderoso, nuestro amado Jesucristo. Y es por Él que ahora tenemos vida y vida en abundancia. Juan 10:10 dice, el ladrón viene para robar, matar y destruir. Ese era antes. Pero el Hijo de Dios vino, ¿qué? A dar vida y vida en abundancia. Eso es ahora con nosotros. Estamos disfrutando de esa vida abundante. La vida abundante no significa riquezas, placeres, no. Si Dios quiere darte, te lo dará. La vida abundante significa la vida de Jesucristo en nosotros. Eso es la vida abundante, la vida de Cristo en nuestras vidas. Eso es tener vida y vida en abundancia. Amén, mi amado hermano. Así que recuerda, ya no somos esclavos del pecado, ya Dios ha perdonado todos nuestros pecados. Dios nos ve como una persona santa, justa y digna del reino de los cielos, gracias a los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Así que, mi amado hermano, si todavía tú sientes algo de culpa y remordimiento por tus pecados pasados, recuerda que todos esos pecados Cristo los clavó en la cruz y Él te ve como una persona santa, como una persona buena. ¿Por qué? Porque ya hemos muerto al pecado y el pecado no tiene por qué acusarnos, no tiene por qué nuestra antigua vida hacernos sentirnos mal. No, gocémonos en la libertad que tenemos en Cristo Jesús y hagamos lo que es correcto delante de sus ojos. Amén. Que Dios te bendiga, mi amado hermano. Recuerda que tú y yo somos hijos de Dios y gozamos de la libertad en Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Oremos un momento al Señor. Amado Dios, muchísimas gracias. Gracias por lo que tú has hecho por mí en la cruz del Calvario, Dios. Gracias por tu amor, gracias por tu perdón, gracias por tu bondad hacia nosotros, oh Dios. Te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que con ese amor que tú tienes para con nosotros, oh Dios, perdones todos nuestros pecados, nos limpies de todas nuestras maldades y nos ayudes a ser la clase de persona que tú esperas que nosotros seamos, oh Dios. Ayúdanos a confiar en ti. Señor, recibimos de tu mano esa gracia, Señor Redentor, el perdón de nuestros pecados, oh Dios mío, y desechamos de nuestros corazones y nuestros pensamientos todo sentimiento de culpa, todo aquello que el enemigo quiere engañarnos en el nombre de Jesús. Desechamos toda artimaña del enemigo en el nombre de Jesucristo y te damos gracias por la libertad que tenemos en ti, por el perdón de nuestros pecados, Señor, y por la vida nueva que tú nos has dado, Dios mío, en el nombre de Jesús. Gracias a ti, precioso Dios, por este hermoso tiempo. Oro por mis hermanos que están pasando por momentos de enfermedad, oh Dios. Toca sus cuerpos, oh Dios, en el nombre de Jesucristo. Aquellos que están orando y creen en ti, oh Dios, toca sus cuerpos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Y por tu palabra y tu promesa hecho, Señor, a nuestras vidas declaramos sanidad en nuestros cuerpos, oh Dios mío. Por tus llagas hemos sido curados, oh Dios. Y gracias porque tú traes abundante provisión sobre tu pueblo y sobre tus hijos, oh Dios. Gracias por todos tus hijos, Padre.
sigue bendiciendo, sigue restaurando los hogares, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga, mi amado hermano. Para mí ha sido un enorme placer compartir la palabra de Dios con ustedes. Y si Dios permite, el día de mañana estaremos nuevamente compartiendo la palabra de Dios. Amén. Que Dios te dé un hermoso y un precioso día. Amén. Que Dios te bendiga.